Este programa presenta reportes de medios, testimonios y análisis de expertos. Algunas afirmaciones reflejan opiniones y denuncias que no podemos verificar de forma independiente. La campaña anticorrupción en China ya no solo apunta a funcionarios activos, sino también a jubilados, revisando décadas de decisiones, alianzas y redes de poder. Analistas advierten que más que una limpieza, se trata de una reingeniería política para medir lealtades y redefinir el equilibrio interno del Partido Comunista. Un experto y un informe internacional cuestionan la cifra oficial de crecimiento del 5% del PBI en China, señalando que el alto desempleo y una deflación prolongada no cuadran con una economía en expansión. Y las cifras oficiales muestran que en 2025 murieron más personas en China que durante los peores años de la pandemia, sin que exista una crisis visible que lo explique. Analistas sugieren que esto podría revelar un subregistro masivo de fallecimientos durante el COVID. Todo esto y más en el programa de hoy de China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El Partido Comunista Chino PSC vuelve a colocar la palabra corrupción en el centro de su tablero político. Y la campaña que viene destituyendo a numerosos funcionarios y militares de alto rango y bajo rango activos, dejando enormes huecos dentro de la estructura de poder del régimen chino, ahora también se está enfocando en el pasado, es decir, sobre los funcionarios que ya están retirados. Podríamos decir que ahora todos los escalafones caen dentro del ojo de la campaña anticorrupción, ya sean funcionarios municipales, cuadros recién ascendidos y hasta dirigentes ya jubilados. Todos están siendo sometidos a un nuevo nivel de escrutinio. Sin embargo, estas medidas que Beijing presenta como una ofensiva para limpiar el sistema son también descritas por fuentes internas y analistas como una reconfiguración más profunda del poder político dentro del país. Pero empecemos por el principio. El punto de partida fue la quinta sesión plenaria de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, o CCDI, celebrada entre el 12 y el 14 de enero. Este es el máximo órgano anticorrupción del Partido Comunista Chino y esta vuelta oficialmente el mensaje fue claro: mantener una postura de alta presión contra la corrupción y reforzar la disciplina en todos los niveles del Estado. Pero detrás de este discurso público hay varias fuentes internas que señalan que se trata más bien de la implementación de un cambio estratégico. La campaña anticorrupción ya no se centra tanto en casos individuales, sino que pasó a centrarse en lo que llaman una supervisión sistemática, es decir, revisar cómo funciona el poder en su conjunto, especialmente en los gobiernos locales. Las investigaciones ahora apuntan a los llamados nodos críticos del sistema, cargos que controlan presupuestos, proyectos de infraestructura, nombramientos de personal y seguridad pública. En términos prácticos, se trata de alcaldes, comisarios y funcionarios municipales con poder real sobre los recursos y la aplicación de la ley. En varias provincias como Guangdong, Jiangxi y Shandong se pusieron en marcha amplias revisiones internas. Se pidió a las autoridades locales que entreguen registros financieros, expliquen activos personales y familiares y detallen cómo fueron aprobados proyectos clave en los últimos años. Un funcionario local citado por fuentes internas lo resumió de la siguiente manera: ya no se trata de esperar a que alguien cometa un error. Analizan tu posición, tus alianzas y tu historial. Y si no resistes el escrutinio, entras en la lista de objetivos. Este giro marca una diferencia con campañas anteriores, que solían concentrarse en detenciones de alto perfil y anuncios rápidos para generar un efecto disuasorio. Ahora el enfoque es más lento y metódico. Las investigaciones se prolongan durante meses, con auditorías internas sobre flujos de dinero, decisiones de personal y aprobación de proyectos. Y solo después de un largo proceso se decide qué casos se hacen públicos y cuáles se resuelven internamente. Según observadores citados por fuentes periodísticas, esto convierte la campaña en una especie de proceso de selección política. Y no solo se evalúa si hubo corrupción, sino también con quiénes se vinculó el funcionario, quién lo respaldó en su ascenso y a qué redes de poder pertenece. Pero eso no es todo. En la campaña también se produjo otro cambio llamativo. Además de casos presentes, también comenzaron a revisarse casos del pasado.
Fuentes cercanas al sistema disciplinario del partido aseguran que la CCDI está revisando carreras completas, retrocediendo 10 o incluso 20 años para reexaminar decisiones, ascensos y vínculos políticos. Y los funcionarios jubilados que antes se consideraban a salvo están siendo llamados nuevamente a rendir cuentas. Un exfuncionario de la CCDI explicó que el mensaje interno es inequívoco. La jubilación ya no garantiza inmunidad. Si se detectan problemas en antiguos subordinados o decisiones pasadas, los ex dirigentes pueden volver a ser investigados. Sobre esto, las declaraciones oficiales suelen usar fórmulas vagas como problemas históricos o cuestiones de larga data durante el mandato, sin especificar plazos. Y en la práctica esto extiende la responsabilidad de forma indefinida. Según el medio oficial del partido, El Diario del Pueblo, solo en el último año la CCDI investigó a unos 65 cuadros del nivel central, en su mayoría de rango viceministerial o superior, lo que, de acuerdo con los datos oficiales, es todo un récord. Los sectores más afectados son aquellos donde se concentran grandes recursos y poder, como las finanzas, la energía, el tabaco y las infraestructuras. También se informó de la repatriación de cientos de fugitivos desde el extranjero para ser investigados. Al mismo tiempo, desde el comienzo de este año se publicaron múltiples avisos contra funcionarios municipales y directivos de instituciones educativas y sanitarias, descritos como sospechosos de graves infracciones disciplinarias, pero sin entrar en detalles sobre los cargos concretos. Otro patrón que salió a la luz es el foco que se está poniendo sobre los funcionarios que ascendieron con rapidez. Antes, subir rápido en la jerarquía del PSC era una señal de éxito político. Ahora, según fuentes internas, se convirtió en un factor de riesgo. La lógica es que los ascensos acelerados suelen apoyarse en redes complejas de conexiones personales y financieras. Eso significa que cuanto más rápido fue el ascenso, más estrecho es el escrutinio. Un funcionario veterano local lo describió de la siguiente manera a The Epoch Times. Ya no importa si en el presente estás tranquilo. Cualquier cosa de tu pasado puede salir a la luz y muchos dentro del sistema saben que solo es cuestión de tiempo. Analistas y exfuncionarios citados por fuentes periodísticas coinciden en la siguiente interpretación. Más allá de combatir la corrupción, la campaña también sirve para reorganizar el equilibrio de poder dentro del Partido Comunista. Desde esta perspectiva, las investigaciones funcionan como una herramienta para evaluar no solo la conducta, sino la lealtad política y la fiabilidad dentro de la jerarquía del PSC. En este contexto, la pregunta clave deja de ser ¿qué hiciste? Y pasa a ser ¿a quién estás vinculado? Las autoridades, por su parte, siguen describiendo la situación como grave y compleja, incluso después de más de una década de campaña anticorrupción bajo el liderazgo de Xi Jinping. Pensemos en esto. Lo que está ocurriendo dentro del régimen comunista chino no parece ser solo una limpieza administrativa, sino una revisión profunda y permanente del sistema de poder. Desde los gobiernos locales hasta los pasillos del pasado, desde los funcionarios recién ascendidos hasta los ya jubilados, el mensaje es claro y directo. Nadie está completamente fuera del alcance. Y conforme pasen los días, el impacto de esta ofensiva podría sentirse no solo en la estabilidad de las administraciones locales, sino en la forma en que el Partido Comunista Chino gestiona la lealtad, la disciplina y el control político en todos los niveles del Estado. Así que estén atentos, porque seguro vamos a tener fuertes novedades en este tema. Pasemos ahora a analizar algunas cifras reportadas por el régimen chino, en este caso cifras del PBI. Creció la economía de China un 5% el año pasado, como lo afirmaron las autoridades. Un experto en la economía china lo está poniendo en duda. Miremoslo. No hay forma de que puedas tener una tasa de crecimiento tan alta y al mismo tiempo un desempleo tan elevado. Las autoridades chinas dicen que su tasa de desempleo el año pasado se mantuvo por encima del 5%. Sin embargo, el desempleo juvenil en el país ronda alrededor del 20% desde la pandemia de COVID-19. Cuando haces crecer tu economía, tienes que contratar personas, así que no puedes tener una tasa de crecimiento alta y al mismo tiempo un desempleo alto. Un informe reciente de Rhodium Group estima que el PBI real de China el año pasado está por debajo del 3%,
muy por debajo de la cifra oficial. El informe dice que China viene enfrentando deflación durante 10 trimestres consecutivos y como ninguna economía registró jamás un crecimiento del PBI del 5% durante años de deflación, dudan de que China lo haya logrado. Xie señaló que el régimen chino también tiene un historial de manipular los datos económicos. Creo que ellos tienen sus propios números, los números reales. Puede que los tengan, pero no los van a publicar. En China, los funcionarios locales, por lo general, manipulan los datos para obtener ascensos, ya que esto está vinculado a sus logros políticos. Y las preocupaciones sobre la manipulación de datos crecieron tanto que el jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas de China se comprometió a tomar medidas energéticas contra esta práctica hace 4 años. Esta es la agencia responsable de estimar el PBI de China. Continuando con las cifras incongruentes, ahora también aumentan las preguntas después de que China publicara su cifra de muertes de 2025. Y uno de los cuestionamientos que más llaman la atención es ¿por qué el número de fallecidos es más alto que durante la pandemia de COVID-19 cuando las funerarias estaban desbordadas? Esto es lo que sabemos. El verdadero número de muertes por COVID en China está bajo escrutinio. Nuevos datos de las autoridades chinas muestran que la tasa de mortalidad del país el año pasado fue de poco más de 8 por cada 1.000 personas. Esta cifra es más alta que la de los años de la pandemia de COVID, cuando la tasa de mortalidad se mantuvo de manera constante por encima de 7 por 1.000. Incluso el número de muertes en China en 2025 también es más alto que los registrados en años recientes. El comentarista de asuntos de China Tang Xinhuan dijo que los números no cuadran. Eso se debe a que no hubo una causa importante para las muertes en China en 2025, como una pandemia, una guerra o un gran desastre natural. Sin embargo, hubo 2 grandes olas de muertes durante el tiempo de la pandemia. La primera ola de muertes llegó a finales de 2019. Los crematorios en China estaban tan desbordados que la gente tenía que hacer fila para cremar los cuerpos. Algunos crematorios incluso tuvieron que quemar 2 o 3 cuerpos al mismo tiempo para acelerar el proceso. Tang dijo que si los crematorios de China no estaban desbordados en 2025, eso sugiere que el número real de muertes durante los años del COVID pudo ser mucho mayor de lo que se informó. Y para despedirnos, un nuevo acuerdo entre Canadá y China en materia de seguridad pública está encendiendo serias alarmas en los círculos de inteligencia y derechos humanos. Exfuncionarios canadienses advierten que esta cooperación podría abrir la puerta a que el régimen chino capitalice información sensible en un contexto donde la línea entre policía y aparato político del Partido Comunista es prácticamente inexistente. Y las dudas se profundizan por denuncias de represión transnacional, comisarías secretas en suelo canadiense y la demora en implementar un registro de agentes extranjeros. ¿Se trata de una alianza para combatir el crimen o de un riesgo para la soberanía y la seguridad nacional? Miren, acá arriba o abajo en la descripción del video les comparto un artículo fundamental para comprender los detalles y las verdaderas implicaciones de este acuerdo. Por favor, no dejen de leerlo. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.